Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Espero que se encuentren muy bien en medio de esta contingencia sanitaria. Y bueno, bienvenidos al segundo Congreso Hermosillo Identidad, Memoria y Gestión de Ciudad, un espacio organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, en coordinación con el Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora y la Sociedad Sonorense de Historia. Es un evento que busca abrir un foro, un espacio para dialogar en torno a estos tres ejes temáticos que nos parecen sumamente relevantes y donde tratamos de recuperar la experiencia de académicos, de gestores, de gente relacionada con la investigación y la organización, la atención a este tipo de asuntos, identidad, memoria y gestión de ciudad. Y bueno, para esto armamos un conjunto de 10 conferencias, de 10 espacios de diálogo, y el primero está a cargo de la doctora Edna Lucía García Rivera. Lucía es licenciada en Historia por la Universidad de Sonora, maestra en Pedagogía por la UPN y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Actualmente es jefa del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora y, bueno, especialista en temas relacionados con los liderazgos indígenas, con los estudios de las comunidades indígenas en general, y nos trae una presentación titulada El liderazgo indígena a través de la historia y memoria yaqui. Lucía, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Dispondremos de 25 o 30 minutos máximo para la exposición y luego abriremos un espacio de comentarios, preguntas, de diálogo, de un tiempo relativamente similar, 25 minutos. Entonces, cualquier duda que tengan la pueden poner en los comentarios. Yo las acumularé y armaré un bloque de preguntas para compartirlas con la doctora Lucía y poder tener un intercambio generoso, ilustrativo y de mucho aprendizaje en esta hora que estaremos con Lucía García Rivera. Adelante, Lucía. Te escucho. No te escucho. De tecnología. Creo que era un problema con Sí, son los audífonos. Bien. Ahí está muy bien. Todo lo que les dije entonces, no se escuchó nada. Nada que agradecerles, agradecer el espacio, tanto a Irán Félix, a Diana Reyes, ¿no? Este espacio que el INCA ha dedicado para poder divulgar, les decía, estos trabajos de investigación que muchas veces se quedan en la espera de la investigación y que es necesario que vaya a otras trincheras o trincheras donde se necesitan más, ¿no? Entonces me da mucho gusto ser parte de esta propuesta, de este programa de conferencias. Espero no aburrirlos mucho y que salgan, como comentaba Irán, bastantes dudas, ¿no? Bastantes comentarios. Bueno, entonces, todo bien. ¿Me escucho? Sí, ¿verdad? Bueno, les voy a compartir la presentación que preparé para ustedes. No voy a ver comentarios, si es que los hay, pues me los comparten con mucho gusto. Bien. Ok. Ya estamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces la temática gira en torno a los liderazgos indígenas a través de la historia y memoria yaqui. Yo como historiadora realicé un trabajo acerca de los liderazgos históricos, ¿no? De los liderazgos sobre todo que surgen en el siglo XIX, y evidentemente las fuentes de información pues se remitían a documentos. Bueno, ahorita voy a ir a explicarles o platicarles un poco cómo pasé de los documentos a la memoria. Pero de primera instancia me gustaría platicar acerca de los liderazgos, porque estudiar líderes, ¿no? De entrada yo siempre cuestionaba esta idea de pensar en el poder, ¿no? Empezar en los que ejercen el poder
desde arriba, ¿no? Como un poder unilateral, un poder que determina destinos, delimita vidas, ¿no? Y yo me preguntaba si existía, y claro que existe, ¿no? Un poder que se construye desde abajo, que a veces no es tan visible, que a veces las formas que toman son diferentes, pero siguen ejerciendo una participación, en este caso política, o siguen ejerciendo un poder, a pesar de venir desde otra trinchera, ¿no? A este poder, pues este poder lo buscaba y lo encontré a través de los estudios subalternos, ¿no? Y sobre todo a estudiar estos grupos marginados que a través de participaciones o de ejercer el poder de forma menos visible, seguían estando ahí, seguían siendo muy relevantes, al menos en la documentación que yo me encontraba en la época. Eso me llevó a estudiar conflictos del siglo XIX, ¿no? En Sonora, muy precisos, pero dentro de esos conflictos que normalmente se caracterizaban a partir de las élites, o sea, las élites eran las protagonistas, evidentemente, de estos conflictos, o sea, sus intereses eran los que importaban en estos conflictos políticos, pues me fijaba cómo había grupos que participaban junto con ellos y a veces de forma muy, pues muy evidente junto con ellos, y que eran grupos marginados, ¿no? O en este caso eran grupos indígenas, yaquis, mayos, inclusive ópatas. Y yo me preguntaba cuáles fueron los puntos en los que en algún momento decidieron o se decidió participar juntos, ¿no? Ante un conflicto de redes, ¿no? En este caso estoy hablando del conflicto de Gándara Pesqueira, ¿no? El gandarismo en el siglo XIX. Pero bueno, mi duda es ¿por qué participaban estos grupos? ¿Qué intereses se llevaban a cabo, ¿no? ¿Qué intereses los determinaba? La historiografía oficial siempre determinaba que pues era razón de promesas, ¿no? Promesas que a veces no se cumplían por parte de las élites o intereses relativamente personales, pero pues difícilmente podrías rescatar tú de los documentos esas voces subalternas, ¿no? ¿Cómo voy a estudiar a las voces que no están escritas en los documentos oficiales, a las que son los vencidos? Pues en este caso, ¿no? No son los vencedores y por lo tanto, pues no los podemos escuchar, no podemos escuchar esas voces. De tal forma, me encontré con la idea de buscar los representantes de esos grupos, ¿no? Esos representantes que sí intervienen en los documentos, solo que tenían características muy particulares, aquellos que se les podía denominar como representantes de grupos, ¿no? Por eso el hecho de irme directamente, de dirigirme a los líderes y especialmente a aquellos que guardaban ciertas características que yo estaba buscando, ¿no? En este caso, ahorita les voy a platicar sobre eso, pero en este caso, legitimidad por parte del grupo al que representan, autoridad, pero también un poder por posición. Bueno, de tal forma, pues llegué a los líderes, en este caso los líderes indígenas, los consideré como intermediarios también, intermediarios entre los grupos a los que representan e intermediarios ante las autoridades estatales. Las formas que tenían, que no solamente eran de sublevaciones, también eran de pactos y de negociaciones, ¿no? Y bueno, ¿cómo estudiar a estos líderes indígenas? Por una parte. Por otra parte, pues aquello es la historia, ¿no? Aquello es la búsqueda a través de los liderazgos en los documentos oficiales, ¿no? Pero por otra parte, en una de los simposios, ¿no? En donde presenté a determinado líder indígena, una maestra muy querida, Raquel Padilla, me preguntó, bueno, qué interesante, ¿no? Esta posición, pero ¿qué hay de los líderes que recuerdan efectivamente los yaquis o actualmente los yaquis? Porque esos que tú consideras líderes históricos o para la historiografía son líderes, ¿por qué los yaquis actuales los recuperan o no? Y eso me llevó entonces a investigar el otro sentido, ¿no? Si bien por la historiografía podían ser determinados como líderes indígenas, ¿qué dice la memoria de los yaquis, ¿no? Porque si me quedo con una, pues me quedaría solamente con una versión del yori, ¿no? Del blanco. En cambio, la memoria que se recupera de los yaquis de este momento, pues ya me remite a cuestiones que tienen que ver más
con sus formas, ¿no? Y con su grupo. Bueno, en este inter, pues recuperé aquí, les muestro algunas de las versiones, sobre todo de Maurice Halbwachs, ¿no? Que es el autor al que yo hago alusión, pero especialmente de Enzo Traverso. Y esta posición, esta polémica, ¿no? Que también surge a través de los estudios de Nora en identificar cuáles son las diferencias entre historia y memoria, ¿no? Tratando de hacer, en este caso, el primero de los casos, una oposición. Es una oposición entre ambas, o sea, la memoria considerada como afectiva, emotiva, subjetiva, susceptible de ser cambiada, y la historia, al contrario, una construcción intelectual con reglas del oficio que determinan separarme del objeto de estudio, ¿no? En ese ir y venir, bueno, se tiene que, Halbwachs menciona que si bien la memoria es una huella del pensamiento histórico, es cierto que se selecciona cierta historia, o sea, la memoria se selecciona y se confecciona a partir de lo que se busca en el presente, de las necesidades del presente. Estas versiones me llevaron a la que yo comparto. Es una fotografía donde aparece Lorenzo Valenzuela, una de mis entrevistadas también, doña Concepción. Eso fue en Potam. Y bueno, la memoria que yo comparto o el concepto mediante el cual yo empecé a trabajar historia y memoria en torno a los liderazgos indígenas. Bueno, me remitía a Enzo Traverso, en donde él considera que tanto historia como memoria comparten la misma preocupación, ¿no? La elaboración del pasado. Si bien la memoria es una historia menos árida, más humana, ¿no? La historia, por su parte, con sus reglas del oficio, intenta responder a la memoria. Lo que pasa aquí es que desde la perspectiva de Traverso, ambas se interpelan, ¿no? Ambas se ponen a dialogar, ¿no? La memoria, dice, y toma un protagonismo la memoria, porque la memoria singulariza la historia, se le permite ver un cuadro complejo y algo bien importante que era lo que yo estaba buscando, se desprende, permite que la memoria permite que se desprenda esa historia de la empatía unilateral con el vencedor, ¿no? Dando pie y dando voz a los vencidos. Otro de los puntos que menciona Traverso es que la memoria revisita la historia, la revisa, le señala sus puntos ciegos, le llama la atención cuando empiezas a hacer como historiador generalizaciones, ¿no? Abstracciones muy apresuradas, y su mirada, dice, es siempre vigilante, ¿no? Tratando de escuchar otras voces. Y ahí nace, ¿no? Entonces estos líderes indígenas, al menos considerados por la historiografía, ¿son también líderes en el presente o se consideran como tal? ¿O qué los caracteriza? Bueno, en ese sentido, pues yo tenía que definir qué era un líder, ¿no? Al menos de los que yo estaba buscando, qué tipo de características. Y me remití a un texto de antropología política, que es el que se menciona aquí, y sobre todo a pensar, la antropología política me permite pensar en que una persona que ejerce el liderazgo siempre tiene que ver con el desarrollo de una meta pública, siempre están representando una meta pública, aunque tengan o ellos siempre posean una meta personal o se involucran en metas privadas, ¿no? Pero siempre hay una meta pública que perseguir, ¿no? Marta Bekis fue una historiadora también, bueno, socióloga y etnohistoriadora argentina, que empezó a recuperar mucha antropología también, sobre todo de Marcia Salins, para poder identificar los líderes indígenas en Argentina, también en este periodo, en el siglo XIX, y ella menciona un punto importante, dice, bueno, no solamente tienes que ver al líder, ¿no? A la persona y sus características, tienes que ver a los seguidores, ¿no? Entonces, ¿qué clase, cómo son esos seguidores, cuántos son, ¿no? ¿Qué grupos? Cómo le retiran o cómo le dan su apoyo, ¿no? Y esto entonces lleva a pensar en que el líder del que yo estoy hablando, y a través de todos estos textos, es un líder que tiene dos formas o dos fuentes de poder. Es un líder que tiene un poder por autoridad, que ahorita lo vamos a definir, y es un líder que tiene un poder por posición, o sea, tiene un cargo político, pero también ha construido su autoridad, ¿no? Entonces, son dos fuentes que cuando se juntan, las dos fuentes,
pues los convierte en líderes más duraderos, más recordados, y bueno, hay casos en los que en periodos bastante abrumantes para los yaquis duran hasta 20 años en el poder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues desde mi punto de vista se conjugan esas dos fuentes y los fortalecen. Bueno, también haciendo alusión, sigo con las cuestiones conceptuales, ¿no? Retomo a Morton Fried porque él me ayuda, este texto me ayuda a entender el poder, ¿no? A conceptualizar el poder como la habilidad de canalizar la conducta de otros, ya sea en ausencia de amenazas, en el caso de la autoridad, o con uso de sanciones, ¿no? En el caso de la oposición. Fried también empieza a caracterizarlo, dice, bueno, el líder es aquella persona que se considera más hábil que las demás. Y fíjense en esto que está muy padre, ¿no? Se fija, al igual que Marta Beckis, en los seguidores. Los seguidores que tienen han sido fruto de su propio trabajo. Estamos hablando de años de trabajo para poder construir su autoridad. Tiene una fuerte influencia, es evidente, porque tiene un don de oratoria persuasivo, ¿no? Que trata de convencer. Tiene que mostrar constantemente estos discursos públicos persuasivos, tiene que demostrar habilidades que lo hacen particular y que lo hacen ser respetado. Por eso ya definiendo ahora, ya casándome con mi trabajo, ¿no? El liderazgo indígena, ¿cómo lo concibo yo a partir de todas estas señales, ¿no? De los conceptos? Bueno, yo digo, el líder indígena tiene un poder de oratoria, es evidente, posee poderes mágicos, se le adjudican ciertos poderes mágicos, ahorita vamos para allá, es bravo en la guerra, ha demostrado tener mucha habilidad en la guerra, ¿no? Por eso los cargos, que ahorita les menciono esto de los cargos políticos que tienen, más bien son cargos militares, y hay uno muy importante que es el de capitán general. Utiliza argumentos históricos de violencia, ¿no? Con sus seguidores, ¿no? Para poder convencerlos, ¿no? Del trabajo que está ejerciendo como líder y de la necesidad de ese líder. Y en el caso de los yaquis, se hacen dentro de la guardia tradicional, o sea, los cargos que tienen son cargos tradicionales, son militares, ¿no? Tienen un poder que no solamente viene desde esa construcción, sino también hay una posición, les decía, o sea, un cargo que ha sido conferido o pactado por las autoridades mestizas. Y bueno, comúnmente a los líderes indígenas se piensa que están en constante guerra, ¿no? O están pacificando o son guerra, ¿no? Raquel Padilla decía, son como un arma de doble filo, porque o ayudan a pacificar o son los que reaccionan en el primer instante, ¿no? Y lo que he podido observar es que esas reacciones siempre se implican a momentos en donde no se puede realizar un pacto, donde no hay como enlaces de comunicación con las autoridades estatales. Entonces, el último recurso que les queda, pues es esta reacción orientada a la sublevación, en el caso del siglo XIX, ¿no? Bueno, rápidamente me voy a ir, no sé cómo ando de tiempo, Irán. No sé si me escuchas. ¿Sí? Bien, bueno. Voy a hacer un recorrido de 4 líderes históricos y después voy a terminar con la memoria, ¿no? ¿Cuáles han sido recuperados? Bueno, Juan Banderas, tenemos la característica esta que les mencionaba, que tiene o tuvo un cargo militar. Fue capitán general del río Yaqui, ¿no? En ese periodo que ustedes observan ahí, se le caracterizó por ser parte o por realizar una confederación indígena para sacar al blanco, ¿no? de sus tierras, ¿no? Evitar el despojo de sus tierras. Su movimiento está bastante relacionado con legislaciones especiales que se van a suceder en esos años, ¿no? Y que ponen en peligro no solamente pues, que entren los blancos a su territorio, sino su autonomía política, inclusive la pérdida de estas autoridades tradicionales, ¿no? Padilla y Trejo han dicho que se le caracterizaba por una elocuencia seductora yaqui, ¿no? Por una cuestión de consenso dentro de su grupo,
en donde su liderazgo estaba muy relacionado a la guerra. Su liderazgo moral se mezclaba entre un suave equilibrio de la amenaza, el respeto, el miedo y la seguridad. Además que, como les comento, pues el gran número de seguidores de distintos grupos indígenas que se iban a adherir a estas enmiendas étnicas. Mateo Marquín es otro de los capitanes generales que desde mi punto de vista es muy relevante porque ya les comento que dura casi 20 años en un periodo bastante duro para las autoridades estatales, porque fueron muy comunes las sublevaciones, al menos anteriores al periodo de Mateo Marquín, y bueno, aparte de las sublevaciones yaquis, ópatas, pero también hablamos de incursiones apaches, ¿no? Entonces era un periodo bastante fuerte para las autoridades, y aquí es donde ejerce su cargo, ¿no? Por eso su periodo de pacificación yo lo determino en la década de 1840, hasta que, de nueva cuenta, legislaciones especiales del periodo de 1853-54 van a poner en peligro su cargo, ¿no?, de capitán general, y bueno, va a ser parte de una sublevación de la misma forma. Cajeme, otro de los líderes recordados, al menos por la historiografía, ¿no? Pues fue uno de los líderes que sí guarda bastantes diferencias, porque pues de entrada Padilla dice que nace, ¿no? Hay algunas documentos que indican que nace en Hermosillo y que pasa gran parte de su vida fuera. Digo, a pesar de que sus padres eran del Valle del Yaqui, pasa gran parte de su vida fuera de los pueblos del Yaqui, inclusive está en la aventura del oro en California con su padre, lucha durante el filibusterismo con las fuerzas pesqueiristas, ¿no? Es designado alcalde mayor por Pesqueira. Lo curioso de su cargo, ¿no?, de su liderazgo, es que una vez que ha sido designado como alcalde mayor del pueblo, de los pueblos yaquis, él se reivindica, ¿no? Lucha por sus hermanos de sangre, demuestra, ¿no?, a través de pruebas de valor, demuestra a través del conocimiento que tiene de las habilidades o de las estrategias militares de las autoridades estatales, ¿no?, de Pesqueira, pues demuestra hacer uso de ese conocimiento en favor de los yaquis, ¿no? De tal forma, es un líder que se ha reivindicado, ¿no?, ante los yaquis. Y Tetaviate, ¿no? Finalmente Tetaviate, donde, bueno, Tetaviate toma el cargo, ¿no?, o el liderazgo más bien, después de Cajeme. A él se le caracteriza por pues los grupos alzados en el Bacatete, al menos la memoria siempre nos lleva a pensar en él como ese líder rebelde, ese líder que por no hablar español, ¿no?, era un líder bastante fiel a los intereses de los propios yaquis, ¿no? Promueve nuevas formas de hacer la guerra, ¿no?, la guerra de guerrillas, y esta división que Evelyn Hudejard ha realizado entre los indios mansos, que eran los que sostenían la guerra económicamente, y los broncos, ¿no?, los que estaban en la Sierra del Bacatete. Bueno, ¿qué características tiene en la historiografía? Lo que he recuperado, pues de nueva cuenta, están determinados por un cargo militar, construyen su autoridad, representan metas públicas, ¿no?, es decir, el hecho de respeto a la autonomía de las autoridades tradicionales, el hecho de no dejar entrar a mexicanos, ¿no?, primero los blancos, españoles o mexicanos, dentro del territorio yaqui, ¿no? Y las elecciones, el respeto a sus elecciones, territorio, inclusive permiso a portar armas, su autoridad moral, vista como aquel padre mayor, y de nueva cuenta una argumentación histórica de la violencia. Bueno, hasta aquí la cuestión historiográfica. Y ahora sí nos vamos a la memoria. Ahí tenemos la fotografía de Félix Edmundo Espinosa, ¿no?, su mamá Narcisa, su hermano Matos, y bueno, ahí estábamos platicando acerca de los liderazgos, ¿no?, en Pueblo Vica. Un saludo para Tata Carlos de Pueblo Vica.
Bueno, sobre la memoria, ¿no? ¿Qué es lo que pude observar? De primera cuenta, los liderazgos de las entrevistas que realicé, especialmente a mujeres yaquis, remiten no a cuestiones o no a héroes históricos, pero sí se caracterizan, sí guardan las mismas características, ¿no? Ahorita vamos a ir revisando. Lo que recuerdan, evidentemente los que recuerdan, los más frescos que están en la memoria, son Cajeme, son Tetaviate, pero también hay otros como Luis Matus, Sebastián González, que son recuperados. Y bueno, vamos a visualizar qué es lo que mis entrevistados consideraron como antepasados, ¿no? Como líderes. Para ellos los líderes son los mayores, ¿no? Los mayores, los antepasados que se caracterizaban por ser defensores, ¿no? De la tierra, de luchar contra el despojo. Tenían el don de saber, estamos hablando de los antepasados porque así lo mencionan, tenían el don de saber, de adivinar, de presentir cosas buenas o malas. Entre las citas de las entrevistas me contaban que los antepasados sabían dónde refugiarse y, bueno, especialmente hablaban de la Sierra del Bacatete, oían el tropel de los caballos, el venir, ¿no? De los caballos, y en el mar podían escuchar el viento, ¿no? Entonces sabían, presentían, tenían este don, ¿no? Los caracterizaba también una meta pública, la intromisión del yori, ¿no? Hay una fuerte liga con la religión en cuanto a cuando consideran esta palabra de liderazgo, consideran que está fuertemente ligada a los cargos religiosos también, y tienen virtudes, ¿no? Como el don mágico. Una de las entrevistadas especialmente recupera a Cajeme y a Tetaviate. De Cajeme y de Tetaviate las acciones a veces se pierden, se confunden entre los dos, ¿no? Lo que realiza Tetaviate, lo que realiza Cajeme. Pero lo que sí está bastante claro es que Cajeme es considerado como un líder pactista, un líder que medió, que estuvo inclusive a favor de intereses externos, pero que, como les comentaba anteriormente, se reivindicó, luchó al final, en el último momento por su pueblo, ¿no? Y evidentemente por eso tiene también una muerte dramática, ¿no? Un fusilamiento. Lo mencionan como Cajeme haber caído en la trampa del Estado, ¿no? Y Tetaviate, por otro lado, es un líder rebelde, ¿no? Es el líder rebelde de la sierra, y a él lo relacionan bastante con el sufrimiento de los hombres en la sierra, pero sobre todo de las mujeres y de los niños que traían en brazos ahí buscando refugio, ¿no? Escondidos, muchas de ellas armadas, ¿no? Al menos eso es lo que mencionan, y cuáles son las dificultades que pasan ahí en la sierra, escondiéndose, y así como sus dramáticas muertes, ¿no? Y ya me voy con la última entrevista, las últimas entrevistas que realicé. En este caso, cuando hablé de liderazgos, lo que me mencionaron era, bueno, es que los líderes antes no existían, ¿no? O sea, los líderes eran aquellas personas que, como les comento, tenían cargos y hacían algo por el pueblo, y nacían dentro de la guardia, ¿no? Eran aceptados dentro de la guardia, y sobre todo tenían bastante grupo de seguidores, ¿no? Y al decir líderes, ellos les venía a la cabeza como la idea de representantes actuales que se autonombran, ¿no? O que dicen ser representantes, ¿no? Pero para ellos, aquellos líderes tenían esas características, ¿no? Haber nacido en la guardia tradicional, poseer un cargo, tener un grupo grande de seguidores, ser rebeldes, hablar por el pueblo, ¿no? En este caso mencionaron también a Sebastián González. Sebastián González, bueno, ya en el periodo posrevolucionario, ¿no? Estamos hablando de los 40, muy también relacionado con Pluma Blanca, pero a Sebastián González se le adjudica
si bien no posee un cargo tradicional, pero se le adjudica un don mágico, ¿no? Él era un espíritu y nadie lo mataba. Él enfrentaba a muchos guachos, pero ninguno le atinaba, ¿no? Porque él tenía un don que había sido obsequiado del Yohuara, ¿no? Un lugar de espíritus, ¿no? Ante todo esto, pues me di cuenta que especialmente en esta entrevista, la persona, ¿no? El informante me dice la relevancia de que estos cargos existieran y se construyeran dentro de la Guardia Tradicional. Y esto que les comento, esta crítica hacia ahora de quiénes son esos líderes actuales, ¿no? ¿Tienen seguidores? ¿Quiénes son esos seguidores? ¿Son seguidores momentáneos? ¿Ellos mismos se autonombran o de dónde surge, ¿no? Este nombramiento? Bueno, ya para terminar, no sé cómo voy, pero no, híjole, ya creo que me pasé bastante. Bueno, consideraciones finales, ya les comento, los líderes más importantes, los líderes más relevantes son los más recordados, son los posteriores a la revolución. Hay percepciones fundamentales que se pueden vincular tanto en los que recuperan la historiografía como los que recuperan la memoria, ¿no? En estos dos sentidos, en estas dos fuentes de poder. Se caracterizan en la historiografía y la memoria por poseer un don de oratoria, abogar por el pueblo, por sus intereses, convencer, defender a su tierra. Hablan de la relevancia del cargo de nueva cuenta y finalmente es un llamado, y muchas de las entrevistas terminaron en un llamado al presente, ¿no? A llamar a esos líderes que se necesitan actualmente dentro del grupo, ¿no? del pueblo yaqui, de los pueblos yaquis, y a buscarlos convertir en un objeto de lucha, como un modelo, ¿no? Para poder luchar en beneficio de los 8 pueblos tradicionales. Bueno, hasta aquí sería mi participación. Muy bien, muchas gracias, Lucía. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Okay, perfecto. Bueno, Lucía, muchas gracias por este análisis, este recorrido desde las cuestiones conceptuales, la historiografía y lo que recuperaste a través de esas entrevistas con mujeres yaquis. Yo tengo una pregunta, pero no quiero abusar y quiero darle la palabra a dos de las personas que nos escucharon muchos más, pero hay 2 preguntas. Una de Gabriel Lugo Valenzuela, que pregunta si existen evidencias de algún líder yaqui que entre en la categoría de innombrable. Pensando en este recuento que haces y en esa lectura, por ejemplo, que ofrecen del papel de Cajeme, la confusión con Tetaviate, pero si existe, es lo que pregunta Gabriel, si existe un líder que sea innombrable o no deseado o del que se reniegue. Y si quieres, esa y luego la otra o las 2 de una vez. Pues las dos. Fíjate, estaba viendo unos comentarios acá. Ok, sí, ¿otra? Otra, ok, anda muy picuda, pero ahí te va. Mariana Padilla, saludo para Mariana, pregunta, ¿dónde queda el liderazgo de la mujer yaqui a través de la historia? Muy y bien. Comenta, y en la historia y en la actualidad, ¿no? Okay. Ellas tienen voz y voto en las decisiones de sus comunidades indígenas. Pregunta. Son 2 preguntas en uno. En realidad, ahí tienes 3 preguntas para empezar. Bueno, primero, gracias. Fíjate que me equivoqué y dije, uy, 4 o 5, ya llevo 1 hora y no me di cuenta hablando, o sea, no llevo tanto, o sea, que bien, terminé bien. Muchas gracias por los comentarios y pues por seguir, ¿no? Seguir este tipo de trabajos. Bueno, innombrable. La cuestión aquí es que no hay como un consenso, ¿no? Un consenso de un líder, por ejemplo, Cajeme, ¿no? Para unos Cajeme puede ser al que ha sido partidario del Estado, ¿no? Totalmente, ¿no? Nada que ver con esta idea que te comento de reivindicar. O sea, no hay cuestiones, yo creo que ni siquiera en su momento estos líderes tuvieron un consenso de los 8 pueblos, ¿no? También a los líderes que se recuperan son líderes que son de los pueblos cercanos al mar, ¿no? Dentro de los 8 pueblos yaquis hay diferencias entre los que están adentro, ¿no?
o tierra adentro, ¿no? Que se dedican también a otras cuestiones económicas, y los que están cercanos al mar. Entonces no hay un consenso general, como te digo, la figura de Cajeme puede en un lugar ser muy mal vista, y para otros sí tiene esta idea de, que ya les comentaba, ¿no? Un héroe que se reivindica a pesar de no haber pasado toda su vida dentro del Valle del Yaqui. Entonces, eso podría contestar, ¿no? Que no existe ese contexto, ese consenso generalizado acerca de, y que tanto para un grupo puede ser innombrable como alguien que se recupera. Muy interesante lo que comenta Mariana Padilla, ¿no? Sobre la mujer. Bueno, la mujer, con esto comenzaba Mariana, el poder tiene muchas formas. El poder no solamente es el visible, es el que viene de arriba, es el que tiene un cargo, ¿no? El poder puede venir desde abajo, puede ser oculto, puede ser un poder que se pacta, y a veces es silencioso, ¿no? Entonces, podríamos pensar que solamente los hombres, ¿no? Pues es evidente que esta historiografía está basada en recuperar esos héroes, ¿no? Pero la mujer también ha construido su poder de otras formas, ¿no? Y recuerdo en el caso de Anabela Carlón, cuando le hice esta pregunta muy parecida a la tuya acerca del papel de las mujeres, me dicen, bueno, las mujeres son las que mientras hay un paro, ¿no? Mientras hay una determinación que están tomando ahí los cargos de gobierno, las mujeres sustentan ese tipo de reuniones, ¿no? A través de distintos medios. Anabela decía, a mí la primera persona que me motivó a luchar por mi tierra fue mi mamá, ¿no? Y mi abuela, ¿no? Entonces, las mujeres, y esto se menciona también, parte de la historiografía de bronce, si lo queremos ver así, o cuando el hecho de mandar a mujeres, ¿no? Y a niños en el periodo de la deportación hacia el centro de México, hacia Yucatán, ¿no? A las mujeres le tenían especial cuidado porque desde su punto de vista las mujeres eran las que construían, entre comillas, este odio al Yori, y en realidad era que tenían una fuerza de identidad que se la transmitían a sus hijos. Ese es poder que se transmite, ese es poder duradero, y si bien no tienen, porque no poseen un cargo, ¿no? Porque los hombres solamente poseen un cargo, tienen otras formas de ir a esa trinchera, ¿no? Sin embargo, hace falta trabajar más, como lo comentas, sobre el papel de las mujeres en ese sentido. Pero te digo, no es solamente el visible, ¿no? Hay otros tipos de poder que son inclusive más fuertes y más duraderos. No sé si hay otra pregunta. Sí, Berta González Asensio pregunta, ¿y Almagrande? Lo desconozco. Mentiría, ¿no? Me lo llevo de tarea. Hay una película, ¿no? Sí, claro, sí, pero no podría profundizar mucho en el análisis, sí. Ok, te saludan desde Chiapas, Carlos Arcos Vázquez, historiador en San Cristóbal de las Casas. Tesia Lostunó dice qué bonito es verlos, aunque sea en video. Bueno, yo tengo una pregunta en lo que se anima la gente, en lo que se recarga el café o van por una coyota o una empanada de calabaza para estar a tono con el tema. ¿Cuál es la aportación, Lucía, digamos, de esta percepción que tienen las mujeres yaquis acerca de los liderazgos? La aportación hablo en términos de la historiografía, ¿no? Que de repente, o no de repente, sino que se concentra luego en los grandes acontecimientos, en los grandes personajes, que son los que dejan huella documental y que son los más fáciles de rastrear. Pero este acercamiento que haces a través de las mujeres, ¿qué vacíos llena o qué cosas que no sabíamos aporta este tipo de acercamiento y de cruce entre lo histórico y la percepción de lo histórico por parte de personajes o de personas que aparentemente están un poco al margen de los acontecimientos o de la historia en general? Bueno, es en relación con lo que comentaba Padilla, ¿no? Mónica Padilla. Sí, a mí de entrada pues me llamó bastante la atención la idea de empezar a preocuparse, o la preocupación continua, ¿no? De las autoridades de finales del siglo XIX, justo en estos momentos de la deportación,
por las mujeres, o sea, ¿por qué también las mujeres y los niños son objeto, ¿no?, de esta deportación? Porque finalmente son el alma de la sublevación, ¿no? Mujeres y niños son el alma de la sublevación y, como te digo, no son los protagonistas, ¿no? Habría que tener más cuidado con ellos, que no son los protagonistas. De ahí, pues, se han hecho bastantes estudios, ¿no?, antropológicos muy buenos, como los de Spicer, y especialmente de Holden, ¿no?, esta investigadora, esta antropóloga, que en los 70s estudia la vida de las mujeres yaquis, más bien estudia, sí, su vida en relación con estos periodos de la deportación, inclusive en los periodos de su ida, ¿no?, hacia Estados Unidos, ¿no?, de su resguardo en Arizona. Y bueno, y hasta ahí se había quedado, ¿no? Raquel Padilla también le da una importancia especial en su libro Los partos fragmentados, que esa ha sido una de mis Biblias por acá, ¿no? Y le da una importancia fundamental a la voz de las mujeres. Pero yo creo que es eso, Irán, yo creo que es recuperarlas como una fuente de transmisión de la cultura, de identidad, que quizá como por el hecho de estar en casa cuidando a sus niños, ¿no?, o cuidando a los adultos, a los grandes, a los suegros, ¿no?, es la que educan de manera no formal, ¿no?, a los chicos, ¿no?, y los educan, y por eso, y es por eso que nos preguntamos, ¿no?, ¿cuál es la razón de la permanencia de estos grupos, ¿no?, a diferencia de otros? Yo creo que ahí está una fuente muy importante, que son las mujeres, ¿no?, que tendríamos que estudiar mayormente qué pilar y qué trinchera tienen, ¿no? Que te digo, bueno, ¿qué cargos? Por ahí mencionaban cargos, cantoras, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres cantoras, pero pues un cargo militar pues no poseen, ¿no? No son elegidas para un cargo de esos tipos, o de alcalde, de gobernador. Habría que ver ese poder subalterno, yo creo, ¿no? Remitiéndonos a eso. Pues hay muchas tareas por realizar todavía sobre el tema, ¿no? Y sobre todo por la presencia digamos, permanente de las comunidades yaquis en el presente, ¿no? Porque al final no dejan de ser temas, ¿no? Y eso también atrae la mirada de las historiadoras, de los historiadores sobre esto. Y a propósito de esta atracción de parte de los historiadores, un historiador en formación que ya casi sale dentro de un año, Adrián Mercado, pregunta o dice antes: espero no salir mucho de la ruta trazada, pero ¿cómo se maneja la gestión de los liderazgos yaquis al otro lado de la frontera? Bueno, siempre ha existido de nueva cuenta ese consenso, ¿no? Esa falta de consenso, porque, bueno, a mí me tocó entrevistar a dos personas, a dos mujeres, una de ellas cerca de 80 años, ¿no?, que decía que, bueno, que su salida a Arizona había formado parte importante de su vida también, ¿no? Sus parientes en Arizona pues la habían ayudado en muchas circunstancias. Pero por otro lado, en otra de las entrevistas, aparece esta versión de esos que se fueron a Arizona huyendo, ¿no? Y los que se quedaron en defensa de los pueblos tradicionales, ¿no? Que la opción más fácil pues era esa, ¿no? Era ir a resguardarse en el otro estado. A lo que voy es que existen diferencias, ¿no? Existen diferencias entre los yaquis de Arizona, que se quedan allá, y los yaquis de los 8 pueblos, ¿no? A pesar de que se comparten bastante relaciones en eventos, ¿no? En las épocas tradicionales, ¿no? Semana Santa. Pero sí hay distintas versiones sobre esa liga, ¿no? Y bueno, y que evidentemente por ser o estar en Estados Unidos, pues tienen otros beneficios, ¿no? Otros beneficios políticos también, económicos, de defensa de sus propios derechos, ¿no? Son bastante celosos también con estas miradas que a veces como investigadores novatos, ¿no? Al adentrarnos a esto, pues los pueblos yaquis de acá de Sonora son más abiertos todavía, a pesar de que reciben una cantidad increíble de investigadores.
y en Arizona es un poquito más complicado. A lo que voy es que pues están esas dos posiciones, ¿no? Dentro del Valle del Yaqui. Ok. Hay otro comentario de Berta González que dice, habría que reivindicar la dignidad y estatura moral de los yaquis, ¿no? Que parece que desde la historiografía hay un adecuado tratamiento, pero en la realidad, cuando uno lee los comentarios a las notas en torno al bloqueo, cualquier actividad, cualquier acción que realicen los yaquis, pareciera que brota o que salen debajo de la alfombra un montón de fantasmas con visiones que corresponden quizá al siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? O sea, a veces con adjetivos similares a los que se vivieron en medio de las guerras, de diferentes guerras que vivieron los yaquis. No sé, hay mucho por hacer y me parece que desde la historia se pueden abonar elementos para comprender al otro, al otro ellos y que de aquel lado también hay una comprensión mutua. Nos pregunta Jorge Miguel Mondragón López, las figuras del liderazgo prerrevolucionario mexicano, como Juan Banderas, ¿qué impacto tienen? Pues Juan Banderas, pues bastante recuperado. Ahí tenemos el ejemplo de un líder muy recuperado por la historiografía, como un líder, bueno, ya lo mencionaba, ¿no? Como un líder con una gran capacidad de seguidores de distinta índole y con enmiendas de confederación, ¿no? Indígena, imagínate. Sin embargo, no es, al menos en las entrevistas que realicé, a excepción de una en donde lo vincularon y lo relacionaron, no aparecía como un líder yaqui, ¿no? Al menos recordado. Yo creo que pues es evidente que lo más recordado son los más cercanos y los que vivieron momentos crudos de la historia, ¿no? Que permanecen en las narrativas de los ancestros de cada una de las personas que entrevisté. Esos momentos crudos tienen que ver con el periodo del porfiriato y posterior. No digo que en el siglo XIX, claro que hubo momentos muy crudos, pero son los que más viven en las narrativas, ¿no? Porque seguramente le tocaron a sus ancestros y eso lo han transmitido. Sin embargo, pues Juan Banderas, evidentemente para la gente, bueno, en el caso de los maestros, ¿no? Que son conocidos en el yaqui, ¿no? A quien me tocó entrevistar, a Lorenzo Valenzuela, pues evidentemente lo remitía a él, ¿no? Y lo mencionaba como un líder. Pero a las mujeres que realicé esta entrevista, pues no lo trajeron a colación, ¿no? Entonces sería, la cuestión aquí interesante es que sí traen a colación las mismas características de estos personajes de la historia, o sea, poseen lo mismo, evidentemente las acciones, las metas públicas son las mismas que persiguen, las características por poder, por autoridad son las mismas, independientemente de las acciones que lleven a cabo. Se repite, ¿no? Se repite esa idea tanto en la historia como en la memoria, a pesar de no decir el nombre, ¿no? Del héroe o del líder histórico. Y en medio, Lucía, ya para terminar, estamos sobre el tiempo, ¿qué haría falta desde tu perspectiva que cruza lo histórico y que retoma lo contemporáneo, que vincula lo histórico y lo contemporáneo? ¿Qué haría falta para generar un liderazgo fuerte como estos que se refieren, ¿no? Porque si algo domina hoy es la división, ¿no? A través de diferentes estrategias, incluso desde el gobierno, ¿no? Con programas que generan división entre la comunidad. Pero, ¿qué haría falta para que en ese momento hubiera una cabeza, un liderazgo que le diera, que pudiera conducir todas estas demandas que parece que brotan y que son un tanto distintas entre las comunidades, ¿no? Pero, ¿qué haría falta en este momento? Pues líderes que nazcan dentro de la guardia, ¿no? Lo que ellos mencionan. Antes los líderes nacían dentro de la guardia, ¿no? Inclusive eran parientes, ¿no? De los mismos ancestros, ¿no? De los mismos líderes que habían ejercido anteriormente. Que sean conocidos y nazcan ahí, ¿no? Dentro de la guardia. Por ejemplo, esta cuestión de los seguidores, ¿no? O sea, para ellos es, a lo menos lo que yo pude percibir, el hecho de que se autonombraran o buscaran representar a pequeñas cantidades de población o con intereses muy inmediatos, ¿no? Intereses
que pues los determinaba por cierta acción. Entonces lo que me comentaban era, pues sí, seguimos a tal persona cuando trae algo que nos interesa, pero los liderazgos son los antepasados, esos sí luchaban, esos sí convencían a los demás por sus derechos, ¿no? Yo creo que pues hace falta la autoridad y el poder, mira. O sea, hace falta construir a través de los años, ¿no? Eso, con un grupo bastante grande de seguidores, ¿no? Que les doten, que le otorguen por sus habilidades este poder y además poseer una posición, además ser considerado por las autoridades mexicanas como un líder también, porque tú sabes que hay líderes que reconocen las autoridades mexicanas y no, ¿verdad? Entonces, bueno, tendría que ser alguien que sea reconocido por ambos grupos, ¿no? Y eso, pues, es complejo, pero pues, sería quizá un líder fuerte, ¿no? Así comparado con lo que mencionan ellos como los antepasados, ¿no? Entonces, piensan en gente comprometida y al final me decían, ¿pero dónde los vamos a conseguir, no? ¿Y dónde se consiguen eso? Está muy bien, pero ¿dónde se consiguen, no? Entonces, eso sería, Irán. Quizá porque la vara es demasiado alta, ¿no? Sí, y porque a lo mejor en el periodo del 19, pues ya vamos a hacer bastantes hipótesis, en el periodo del 19 tenían una acción muy determinada que era pacificar. O sea, las sublevaciones estaban a la orden del día. Entonces, a las autoridades mexicanas les interesaba mucho aceptar ese cargo indígena y pagarle, porque les pagaban un salario, ¿no? Entonces, porque los pacificaban, los calmaban, pactaban. Mateo Martínez parte de un pacto bastante extraordinario por una sublevación que él logra sofocar y que a la persona que hace esa sublevación inclusive la remite a su casa con una serie de comodidades y todo para sofocarla. Pues entonces tenían este ejercicio de mediar y eran muy necesarios para un Estado que no tenía un cuerpo militar, ¿no? Que no se daba abasto con las guerras en todos los frentes, entonces era una posición importante. Muy bien. Ahora, en la actualidad, sí. Pues muchas gracias, Lucía, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Ahorita estamos 59 personas en Facebook, lo cual es muy bueno. Si estuviéramos juntos sería muy grato, ¿no? Para poder tener más espacio para dialogar en estas charlas de pasillo, ¿no? Que luego aprovechamos para continuar las conversaciones de las mesas. Pero bueno, lo dejamos hasta acá y dejamos también abierta la comunicación y pues tu contacto para que aquellos que tengan alguna pregunta, algún comentario o que quieran conocer parte de tus publicaciones, de lo que has trabajado en los últimos años, porque se acerquen directamente contigo. Y bueno, pues muchas gracias a todos y hacemos una pequeña pausa y regresamos a las 6:30 con la otra presentación a cargo de Amparo Angélica Reyes. Nos vemos. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a ustedes. Chutándose la hora. Gracias. Hasta luego. Órale, va.